Bueno, pues seguimos y como hemos anunciado al principio de nuestro programa, pues se ha tenido que suspender, se ha suspendido la inauguración de la exposición. Ya saben que estaba prevista para este miércoles y mañana viernes a la 1 de la tarde será cuando se abra esa exposición que va a estar durante todo un mes dedicada a nuestro escultor imaginero Manuel Pineda Calderón. Hace un par de semanas hubo ese Cineforum, si ustedes recuerdan, pues ya se lo comentábamos, ese documental que se hizo pues con el pues también aniversario del nacimiento de Pineda Calderón, y fue Francisco José Espinosa, más conocido como Tilano. Muy buenas, Tilano. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, hemos hablado Tilano porque a tu padre lo conocían por Tilano, te conocían por Tilano. Sigue siendo todavía, siendo Tilano. Vive todavía. Pues y se quedó, y tú encantado, me imagino, ¿no? Sí, yo ya no podía ir en contra de lo que me llamaba todo el mundo, y bueno, pues nada, pues Tilano. Tilano, que es compañero de televisión, trabaja en el gremio, en Canal Sur, y pues en 2006, por ese centenario del nacimiento de Pineda Calderón, realizó un documental que pues se distribuyó de una manera. Yo te confesaba que no lo conocía, ese documental de Pineda Calderón, su querida Alcalá, con gente que pues muchos de ellos no están ya con nosotros, algunos de los intervinientes, sí. Pero que cuéntame un poco la gestión de aquello, porque no sé si fuiste como ese técnico que te encargan y tú lo haces a partir de un guión, o tú te implicaste, tenías esa inquietud de hacerlo. ¿Cómo fue un poco la gestión de este documental? Pues mira, eso surge porque en aquel momento yo era el presidente de la Asociación Belenista de Alcalá de Guadaira, que decidimos en la reunión que tuvimos originaria, decidimos que se llamase Manuel Pineda Calderón. Entonces, Manuel Pineda Calderón, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero en la familia de mi mujer, mi suegro y mi suegra sí tenían cierta amistad con él, ¿no? O bastante amistad con él. Y me llegan muchos relatos de Pineda Calderón a través de ellos. Entonces, cuando se decide la Asociación Belenista ponerle de nombre Manuel Pineda Calderón, a mí yo he encantado, ¿no? Pero eso fue en 2003, en 2006 es el aniversario de su nacimiento, el centenario, y yo llevaba trabajando en el medio, pues ahora llevo 35 años, pues le quitamos los años y eran unos 20 y tantos años trabajando, y le propuse a la Asociación Belenista, en honor a nuestro personaje, que es el que le daba nombre, ¿no?, a la asociación, porque no hacíamos ese documental. Yo me encargaba de unas cosas y la asociación se iba a encargar de otras. Y se aprobó en la asociación, y entonces pues yo me encargué, llamé a cámaras, llamé a operadores de vídeo, llamé a guionistas, llamé a realización. O sea, tú fuiste el productor. Producción y dirección es lo que llevé yo a cabo en ese momento. Y exactamente, busqué los medios, lo que hablábamos antes, una cabeza caliente, que es con la que se graba el plano del Cristo del Amor. Y surgió eso sobre marzo, abril, y durante 6 meses fue un poco frenético, porque buscar tanta información, buscar a tantas personas, yo que soy un profano en la materia cofrade, me tuve que rodear de gente como Juan Jorge, como Pepe, el Confi, como muchos otros, ¿no?, que me iban diciendo, pues habla con fulano, habla con mengano, habla. Hubo gente. Sí, hay una parte que me llama la atención, ahora lo iremos viendo, por ejemplo, que habla con los capataces, que entonces eran capataces de imágenes de Pineda Calderón en Alcalá. Sí, porque yo no quería, eso sí fue, digamos, cosecha propia, ¿no? Yo no quería crear un relato sobre Pineda Calderón de su obra. Eso hay gente que lo conoce muchísimo mejor que yo.
a mí lo que me había llegado de Pineda Calderón era como persona. Claro. Entonces yo quería plasmar no solamente la obra, que evidentemente hay que mostrarla porque es impresionante, sino también cómo era como persona y cómo llegaba su obra finalmente a los que vivían tan de cerca como un capataz. Yo hubiera sacado a costaleros, hubiera sacado mucha más gente, ¿no? Pero es que ya no daba para más, el documental no daba para más. Entonces se me ocurrió, aparte de plasmar toda su obra en Alcalá, porque claro, si teníamos que irnos ya a Bilbao, creo que hay alguna obra, a otros pueblos y tal, ya no me daba la vida, lo plasmamos en Alcalá y sí ahí era más cercano el contactar con gente que fuera un coetáneo suyo, ¿no? Uh-huh. Y claro, la parte que tocaba ya era, para cerrar el círculo, los capataces. Y la verdad fue una experiencia para mí muy gratificante desde la parte humana, ¿no? Que era de Manuel Pineda Calderón. Claro, tú te acabas de confesar que eres un poquito profano en la materia cofrade, quizás pues no sintiera ese valor artístico, por supuesto tienes, ¿no? Pero tú te centraste en la persona. Además hay muchos momentos donde casi al final del documental le hablas sobre cómo defines en una palabra a Manuel Pineda Calderón, claro, ¿no? Y entonces ahí la gente, los intervinientes empiezan a describírtelo en su cotidianidad, de cómo era como persona, cómo se relacionaba con la gente. Pues Manuel Pineda Calderón, hay que recordar que se quedó en Alcalá, que pudo irse a otro sitio a trabajar, a buscar trabajo, podía haber puesto el taller en Sevilla, lo puso en Alcalá, sacrificando además su prestigio y su nombre, porque después en Sevilla no tiene ninguna obra. Claro. Pero la gente que lo conoció, bueno, pues se deshace en elogio, ¿no? Por supuesto, vamos, y eso es una cosa que se ve no solamente en la entrevista, que de hecho se ve, porque se ve cómo se emociona la gente cuando habla de él, sino fuera de cámara, ¿no? O sea, cuando yo le preguntaba a todo el que llegaba, porque el documental, digamos, todas las entrevistas están hechas en mi casa, ¿no? Porque, como te comentaba, ya no me daba tiempo. Y los citaba uno detrás de otro prácticamente. Sí, eso hemos visto, que montabas un set prácticamente ahí en el sofá de tu casa, que hay allí una fotografía de una niña, lo estamos viendo ahí en imágenes, que es tu casa. Sí, esto es una parte de mi casa, a Pepe se la hago en otra parte, a Manolo Oliva, que pobre falleció, en el patio, a Peo en el patio, a Gonzalo, en fin, hay diferentes sets, pero eran todos en casa. O sea que ahí la producción, ahí te jugó ahí la producción, tu defecto profesional en este caso, ahí lo llevaste a cabo. Hay que resolver, había que resolver y no quedaba tiempo porque ya sabes, tú que trabajas en el medio, que esto no es solamente tener grabado, digamos, los planos, luego hay que editarlo, hay que postproducirlos, hay que meterle sonido, hay que meterle... son muchos factores, luego hay que pasar eso a buscar quién te hiciese la carátula y el DVD, que eran un montón, eran 100 y pico. O sea, son muchos factores los que intervienen y no se puede dejar todo para el 6 de noviembre, que era el aniversario. Había que tenerlo listo antes, ¿no? Fíjate que me llama la atención porque eso lo produce la asociación que lamentablemente también desapareció, la Asociación de Belenistas Manuel Pineda Calderón de Alcalá de Guadaira, y es una tirada tan pequeñita que es que hemos llegado, yo te confesaba que no había podido, que yo no había visto nunca ese documental. Y me ha llamado mucho la atención ahora, precisamente porque hay muchas personas que por desgracia ya no están con nosotros, pero que bueno, es bastante fidedigno y fehaciente con lo que se sigue hablando y con lo que se sigue transmitiendo de Manuel Pineda Calderón. Hombre, la tirada fue la que marcó el presupuesto. Ten en cuenta que la gente, digamos, del ámbito técnico, mi amigo Rafa López, cámara en Televisión Española, Sus Ortega trabaja ahora mismo en Emiratos Árabes de cámara, Michael fue nominado ese año a los Goya con un documental, son gente muy buena. O sea, yo era un mero espectador de lo que ellos me decían.
el pilar de todo eso, como dije el otro día en la charla, yo tenía dos pilares en el documental. El que me hacía la parte, digamos, del guión, que fue Juan Jorge, verá que eso se adapta luego a la televisión, evidentemente. Claro. Y el Pepe el Config, que es el que me abre las puertas a 20.000 personas que me dijo, en el convento, por ejemplo, de la Clarisa, creo, que fue el que gestionó todo eso. Yo tuve mucho apoyo en él, ¿no? O sea, y hay mucha gente que me decía, oye, pues ve a hablar con fulano, vea. Una gente me dijo, sí, yo voy. Otra gente me dijo, no, yo no quiero. Luego, cuando vio el documental, yo sé que se arrepintieron. ¿No? Pero bueno, ya era inevitable, ¿no? Ya había que acabar y había que acabar. O sea, que eso hay que poner... Afortunadamente tiene una fecha de límite, porque si no, si tú eres muy perfeccionista en cualquier medio, no acabas nunca. ¿Sabes? Nunca. Son 36 minutos, no sé, me imagino que habrá mucho más bruto. O sea, bruto, y no sé si se conserva. Sí, hay un montón de horas, sí. Se conservan, claro, las horas esas las tengo yo, que estamos viendo ahí a ver... ¿Se hace una reedición? No una reedición, sino que alguien se haga cargo de ese archivo. De ese archivo, ¿no? Porque verás, eso se hizo en cinta de vídeo todavía, era en alta definición, pero era cinta de vídeo y eso con el tiempo se deteriora. Las partículas se deterioran. O sea, entonces, primero hay que hacer pasarlo a digital. Una captura digital. Exactamente, hacerlo una captura digital y luego pues ya ver qué quieren hacer con él. Como te comenté, nosotros nunca emitimos ese documental porque hay quizás pequé yo por novato o por no tener... un productor siempre pide, cuando se graba, siempre pide permiso por escrito de los derechos de imagen. Y yo en ese caso, como yo soy técnico, no me dedico a eso, y además la gente lo hacía con confianza, sabía que no iba a haber nada malo detrás, ¿no? Y de hecho siempre ha sido así, ¿no? Pero yo entiendo que, como tú has dicho antes, ya han fallecido ya muchas personas, desgraciadamente, y habrá familiares que quieran recordarlo y gente que no quiera recordarlo. Entonces, ese respeto para mí es máximo, ¿no? Y aparte la asociación, porque el documental no es mío, es de la asociación. Como ya desaparece, pues... Se queda ahí un poco en el limbo. En el limbo, claro. La emisión de ese documental, que la verdad sería muy interesante que se deleitase la gente por conocerlo. Nos presentamos voluntarios, ¿eh? Sí, yo lo sé, pero yo te dije desde el minuto, te dije, nada más que me lo dijiste, te dije, no porque para mí prima el respeto a esas personas, ¿no? Y creo que tiene que primar. Si alguien se dedica a hacer las gestiones, investigar, buscar a familiares y que te den por escrito esa autorización, pues desde luego seríais los primeros. De todas maneras, estamos viendo ahí bastantes imágenes ahora, ese Manolín, Manuel Domínguez Guerra, que además hace una que yo creo que es un valor, y además por las veces que sale e interviene, Manolo Domínguez Guerra genera un valor añadido desde el punto de vista del artista, claro, que es muy interesante, el verlo. Además estamos viendo imágenes de un Alcalá que también nos ha cambiado, ¿no? Desde entonces hacia aquí, ¿no? Parece que son pocos años, pero ya son bastantes, sí. Con lo cual, bueno, pues ahí está y bueno, ojalá podamos hacer estas gestiones de verdad, porque creo que merece mucho la pena verla. Como técnico, como productor, director, como tú dices, siempre se quiere ser perfeccionista, pero el resultado final es el que tú el que tú dijiste, es el que yo tenía en mente, lo que yo tenía en la cabeza, el que tú te imaginabas. Sí, es el que yo tenía en mente. Ya te digo, se podría haber hecho mejor, con más medios. Una anécdota, por ejemplo, yo quería meterle música, no sé si conocéis al compositor Ian Tiersen, francés. Sí. Y yo tenía mucho interés en que la música de fondo fuera la suya, ¿no? Cuando llamé a la productora que gestiona los derechos, 600 euros. Bueno, con 600 euros prácticamente hicimos el documental. Entero, completo. Entonces le decía, mira, que somos una asociación sin ánimo de lucro, que no sé, 600 euros. Eso es lo que hay. Entonces me tuve que meter en internet en aquella época a buscar música copyleft, que se llama, sí, que no tenga derecho, claro.
había que comprarlas, o sea, los derechos eran tuyos cuando las comprabas. Entonces se compraron los derechos, que es la música que tiene el documental. Como eso, pues fueron multitud de cosas, ¿no? Es que no había recursos, lo que había era la buena fe de mis compañeros y poco más, la verdad. Vemos algunos con bastante menos años que ahora, ¿eh? Aunque algunos han envejecido muy bien en este caso, ¿no? Lo que sí está claro, Tilano, que merece la pena, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacer ese esfuerzo que nos pide Tilano, de intentar tener todas las cuestiones, porque creo que es un documental que merece la pena que se pueda ver, que se pueda difundir más allá de esa tirada, porque hay gente que lo guardará como oro en paño y de hecho claro, es algo que tiene valor precisamente porque no hay mucho. Sí, como los coches antiguos, ¿no? Como los coches antiguos. Sí, la verdad que sí. Parece que está cogiendo ahora, más si cabe, con el aniversario de su muerte, ¿no? Está cogiendo ese valor. En aquella época, cuando todavía estaba el sistema PAL funcionando, digamos, fuimos un poco pioneros, porque yo pude acceder a una cámara en alta definición, que había muy pocas, y que me la cedieron, una empresa de aquí de Alcalá, y gracias a eso todavía se conserva en alta definición, que está vigente actualmente. Claro. O sea, que esto se está grabando en alta definición. Entonces, gracias a eso, aunque yo, por ejemplo, las imágenes que te he pasado están en 4K, porque, digamos, se ha inflado a 4K, ¿no? Pero, gracias a eso y a esa innovación en aquel momento, se tiene esa calidad de las imágenes. No, es espectacular, ¿eh? Espectacular. Estamos hablando de un documental que se estrenó en 2006. 2006, sí. O sea, que tiene ya unos añitos, o sea que 18 años ya, ha cumplido la mayoría de edad y bueno, lo que sí está claro es que llama la atención que hasta entonces, es verdad que hay un documental anterior, precisamente con el 25 aniversario de la muerte, este y poco más, cuando la figura de Pineda Calderón daría para muchas horas, para mucho metraje, como diríamos en Hombre, yo al que conocía en ese momento, que tenía más conocimiento de Pineda Calderón, era Juan Jorge. Ahora conozco a Enrique y yo creo que son probablemente las dos personas que más, o sea, sin conocer el alcance que tiene ninguno, ¿no? en el mundillo este, ¿no? Pero por lo que me llega, son las dos personas que yo he escuchado que tienen más conocimiento sobre Manuel Pineda Calderón. Y no sé si hace unos años me dijo Enrique que empezó a haber un estudio es que yo tengo muy mala memoria, de alguien que se interesó por Manuel Pineda Calderón. Entonces, yo creo que esto, como siempre se dice, ocurre en otros sitios y probablemente sería un emblema de Alcalá. Eso es lo que estamos nosotros intentando aportar en este programa y en el que viene, porque bueno, teníamos previsto que hoy pudiéramos mostrar la inauguración de la muestra, que ojo, no hay que perdérsela, porque ya sé, bueno, de detalles y de cuestiones que hay en el Museo de las Hermandades, pero sin duda alguna pues vamos a intentar que estas imágenes, parte de este documental que hemos estado viendo en imágenes sin escucharlo, pero que podamos bueno, pues difundir la figura. También se van a sentar por aquí algunos compañeros que también hicieron ese documental en el año 99, porque van cambiando las perspectivas conforme van pasando los años. Estamos celebrando el 50 aniversario de la muerte y todavía hay muchas cosas que contar, muchas cosas que difundir, muchas cosas que descubrir de Manuel Pineda Calderón, artista que además trascendió las fronteras de nuestra Alcalá. Y claro, pues siempre ayuda, ¿no?, el audiovisual, Tilano. Siempre la tele o el cine, en este caso cualquier soporte audiovisual, nos ayuda para difundir mejor, ¿no? Hombre, sin lugar a duda, nosotros tenemos, no voy a dar publicidad, pero es un hecho, ¿no? En Canal Sur salió hace unos años Canal Sur Más y se muestran programas de cuando yo entré en Canal Sur en el año 89, el Saquebola, este tipo de programas, y los puede ver el espectador gracias a que hay ese archivo gráfico, ¿no?
Entonces, el que haya este archivo gráfico de Manuel Pineda Calderón realizado por la Asociación Belenista de Alcalá de Guadaira o el que se hizo anteriormente, si alguien no se hubiera esmerado o dedicado a dedicar su tiempo a realzar la imagen de este hombre, pues hubiera quedado en el olvido, desgraciadamente. No a lo mejor en el olvido, porque tiene una obra ahí fantástica, sino me refiero al olvido audiovisual, ¿no? Que ya hay muchas personas, como hemos hablado, que ya no viven, desgraciadamente. Entonces, ese testimonio se captó en ese momento, ¿no? Ahí está ese testimonio. Oye, ¿cómo fue el Cineforum? Porque te dejé allí con la gente, se puso el documental y como... Yo no había asistido nunca, y menos desde la perspectiva de donde yo estaba, ¿no? Pero según han dicho, tuvo una asistencia bastante confluida y hubo bastante movimiento, preguntas, o sea, hubo preguntas de bueno, que no había más imágenes de Manuel Pineda Calderón que las que todo el mundo conoce, pero yo realmente es que no conseguí más, no conseguí más, ¿sabes? Intenté documentarlo de la mejor forma posible con mi amigo Marcos, director en Sevilla del archivo, ¿no? Del archivo, y me consiguió una foto fantástica, ¿no? También. Sí, una foto fantástica de la época, de un montón de gente de Alcalá que ha entregado fotografías en el periódico. Y entonces con eso se iba cubriendo mucho plano recurso del documental, la verdad. Bueno, pues Tilano, te damos las gracias por haber venido. Además la noche está como para estar con el sofá en mi chimenea, que estaba yo. En la chimenea, y yo te voy a agradecer. Tenemos aquí un incienso de Gloria Bendita. Esto es incienso alcalareño 100%, tienen las redes sociales, Gloria Bendita, lo ponen ustedes en Facebook o en Instagram, creo, que son las dos que hay, y sale rápido, incienso Gloria Bendita. Yo no sé si te gusta quemar incienso o no, mira, me encanta. Solo el olor del incienso sin quemarlo es espectacular. Te llevas el Pastora. Así que te damos las gracias que hayas estado aquí este ratito para contarnos lo intrínseco. Abrimos la muestra de Pineda Calderón con este documental de Tilano y la vamos a cerrar el próximo 28 de noviembre, si no recuerdo mal, pues con compañeros. Además por aquí está Juan Carlos Ferrete, que junto con su hermano Andrés José María Márquez hicieron aquel del 25 aniversario de su muerte, que también va a componer un cineforum en el Consejo de Hermandades el día 26. Bueno, pues como nos coge por aquí y además está el hombre que tiene que estar haciendo el programa, pues lo vamos a sentar y que nos cuente también ese intríngulo para poner la apertura y el cierre, porque va a coincidir con este mes de exposición que le vamos a dedicar a Manuel Pineda Calderón. Ya se lo digo, este viernes es la inauguración, vienen piezas de muchos sitios, no solo de Alcalá, por eso tiene este valor también bueno, pues esta exposición. Y yo, hombre, nos hubiera gustado, porque era gran parte de nuestro programa, el contar con este material de la inauguración y de todo el acto y esa exposición guiada que íbamos a tener, pero ya saben ustedes que la lluvia, pues en el día de ayer y en el día de hoy, lo está alterando absolutamente todo. Le damos las gracias a Tilano. Nosotros hacemos un nuevo alto en el camino y enseguida estamos con más cosas, no demasiadas, porque ya saben que se nos ha desbaratado prácticamente el programa con esto, pero todavía sí tenemos algunas cositas que contarles aquí en Alcalá Cofrade. Enseguida estamos de vuelta.